Saludamos al expresidente Álvaro Uribe Vélez porque, como decía, al ir al corte, pues es importante tener su opinión. Presidente, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en la tarde de NTN 24. Muy buenas tardes a ustedes, estimados amigos de NTN 24. Expresidente, la FARC confirma que tienen en su poder al general Alzate. Dejan o proponen un cese bilateral para evitar este tipo de incidentes que trae la guerra. ¿Estaría usted de acuerdo con este cese bilateral? Bueno, lo que ha pasado no es casual. Es la consecuencia de que el gobierno hubiera abandonado durante todos estos años la seguridad democrática. Llevamos 59 secuestros de parte de la FARC en este periodo de diálogo, además de otros delitos que se han venido acumulando, que corresponden a esa organización criminal. Yo suelo llamarlos el farcómetro. A 17 de noviembre, el total de atentados de la FARC es de 804 durante el periodo del diálogo. 326 civiles han resultado heridos. Ha asesinado a 104, ha herido a 704 miembros de la fuerza pública y ha asesinado a 639. La semana pasada secuestró a los soldados, ahora secuestra al general. Y la solución que dan es cínica, que un cese bilateral. Primero, nosotros tenemos una discrepancia con el gobierno, porque el gobierno es el que ha permitido que la FARC pida cese bilateral. ¿Por qué? Porque el gobierno ha igualado al terrorismo con las instituciones del Estado. Entonces, así como la FARC dice que como son iguales al Estado, son partes contendientes, ¿cómo le parece qué cinismo? Autorizado por el gobierno, así como los militares, los policías pueden capturar a un integrante de la FARC también puede retener a un militar. Entonces el secuestro ahora lo disimulan diciendo que es una retención válida. Y ahora quieren, también derivada de esa permisividad del gobierno que los iguala con las instituciones, pedir cese bilateral. ¿Qué es eso? Eso es que las Fuerzas Armadas cesen en su obligación constitucional de darle seguridad a los colombianos, para que la FARC cese en su accionar criminal. Creemos que este proceso necesita un reencauzamiento y que un punto fundamental del reencauzamiento es el cese unilateral de actividades criminales por parte de la FARC y que aquellos guerrilleros que están en Colombia, para que cumplan de buena fe ese cese unilateral de actividades criminales, para estar protegidos, que los ubiquen en un sitio bajo la protección de las fuerzas institucionales. Expresidente Uribe, pero la FARC hablan de retención, dicen que es un acto de guerra, que el general fue capturado en pleno ejercicio de sus funciones en un teatro de operaciones. Pareciera que que el general pasa de víctima a ser responsable de su propia captura. Es un cinismo de este grupo terrorista, cinismo autorizado por el gobierno. ¿Por qué lo autoriza el gobierno? Porque el gobierno ha tratado a la FARC como que fuera una fuerza equivalente a las fuerzas legítimas del Estado. Un grupo terrorista como la FARC, el cartel de cocaína más grande del mundo, el mayor reclutador de menores en el mundo. Un grupo que entre 1998 y 2003 realizó 14.794 secuestros. El gobierno lo eleva ahora a la categoría de actor político. Entonces ellos, que hoy se sienten un actor político, los terroristas de la FARC, dicen que no es secuestro, sino retención. Muy grave para el país. Ahora, en muchas áreas de Colombia esto se está viviendo. Lo que parece es que estamos asistiendo a una violencia con subregistro, una violencia silenciada. Muchos ciudadanos en muchas regiones de Colombia se han visto obligados a someterse a la extorsión de la FARC. No denuncian porque se sienten desprotegidos por el gobierno.
Expresidente Uribe, como parte de esta controversia aparecen críticas a que haya sido usted el primero en publicar la información en redes sociales antes que el propio gobierno lo anunciara. No, mujer, yo no entro en esas discusiones. No entro en esas discusiones. A mí me escriben a toda hora colombianos denunciando anomalías, denunciando sufrimientos, denunciando crímenes, y lo denuncio. Pero no entro en esos cuestionamientos. Entonces eso es lo que les interesa. Que yo supe. Eso es lo que les interesa. Un país en este sufrimiento, y lo que les interesa es que yo supe. Valiente, gracias. No le perdamos tiempo a eso. Expresidente, ¿cree usted que el gobierno se sostendrá en esta suspensión de negociaciones mientras tanto no se haga viable la devolución del general? Yo no me atrevería a pronosticar sobre decisiones del gobierno. Nosotros en el Centro Democrático hemos pensado que el gobierno debería reencauzar el proceso. Ojalá la comunidad internacional, no Venezuela, que es cómplice de la FARC, ojalá la comunidad internacional tan interesada en el diálogo obligue a la FARC a decretar y a cumplir un cese unilateral de actividades criminales. Creo que el país tiene que reflexionar sobre el proceso y el gobierno. El gobierno debería rectificar para que no se entienda que los beneficios jurídicos que le ofrece a la FARC son impunidad. Una cosa es que haya beneficios jurídicos, otra cosa es que haya impunidad en favor de los responsables de los delitos atroces, elegibilidad política. Mire, es que esos 42 estudiantes asesinados en México, ese asesinato tiene relación con la FARC, que ha sido el proveedor de cocaína de esos carteles de México. Ojalá se reencauce el proceso. Quede claro que la agenda nacional de la democracia no se van a negociar con la FARC. Si se negocian los derechos de propiedad, de inversión, eso lo que hace es afectar los valores democráticos, que son el único camino para que Colombia supere pobreza y construya equidad. Ojalá el gobierno rectifique, porque horas antes del secuestro del general Alzate, el gobierno venía hablando, sus voceros periodísticos y políticos venían hablando de ampliar el significado del delito político, para amparar con delito político, ¿cómo le parece? El narcotráfico, los crímenes horrendos, los crímenes atroces, el secuestro, y así dar impunidad. Ojalá eso se rectifique. Yo creo que el gobierno le haría bien a Colombia si hace un replanteamiento, un reencauzamiento de este proceso con el grupo terrorista FARC. Muchísimas gracias al expresidente, hoy senador de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por estar con nosotros. Buenas tardes. A ustedes muchas gracias.